Primero, buenas tardes a todo el mundo. Os damos la bienvenida a la 10ª Mesa Redonda Románica, que bueno, es la primera del 2021. Sí que es verdad que para esta ocasión no hubo votaciones porque, bueno, teníamos ahí una petición particular de uno de los compañeros de mesa y entonces se nos ocurrió que la mejor manera de aprovecharla era para iniciar el año acercándonos a la figura de Sansón. Un momentito que voy a meter gente aquí. Perfecto. Bueno, Sansón, ya sabéis, ese héroe militar del pueblo judío que encarnó la lucha contra los filisteos en la toma por la tierra prometida. La figura sabemos que aparece en el libro de los jueces, en el Antiguo Testamento, y en ella pues bueno, nos cuentan que ya incluso antes de nacer el propio Yahvé había anunciado a sus padres que bajo ningún concepto le cortasen el cabello ni le diesen de beber bebidas alcohólicas, ya que había de ser un nazareo consagrado al culto de Dios. Entonces, bueno, pese a ser bueno, una figura judía, tuvo muy poco recorrido en su propia tradición. Sí que es verdad que en el mundo cristiano se valorará sin reservas sus hazañas y lo consideraban bueno, consideraron que sus hazañas fueron un premio a su fe. De ahí que, bueno, que jugase ese papel importante y conocido en la iconografía cristiana. Veremos multitud de pasajes de su vida. Sí que es verdad que en el periodo en el que nos vamos a centrar, pues bueno, la mayoría de las iconografías estaban centradas sobre todo en el tema del león, sí que es verdad, o de la matanza de los filisteos, y digamos que el formato más habitual también en la época que nos acontece era el de los capiteles. Normalmente sí que vamos a ver cosas, seguramente nos enseñaréis variaciones, pero sí que estaban más centrados en las iconografías en los capiteles. Lo que os hablábamos, el pasaje del león, la escena del panal de abejas en los restos del propio león, el de las 300 zorras atadas en dos a las colas que les prendieron teas y las soltó por los pastos de los filisteos, la matanza de los 1000 filisteos con la quijada del asno, la sed que calmó gracias a que Yahvé hizo brotar el agua de un pilón, el porteo de las puertas de Gaza o los momentos con Dalila, que realmente fue la única que descubrió el secreto de su fuerza y que fue la que ayudó a capturarlo. De los pasajes que se nombraron, muchas veces sí que es verdad que se identifica o se prefigura la figura de Sansón pues, con la de Cristo, por ejemplo, las puertas de Gaza con Cristo cargando la cruz, la matanza de los 1000 filisteos con la quijada del asno, con la matanza de Caín a su hermano Abel, y también con el tema del león tenemos la figura de David, que muchas veces genera bueno, dificultades a la hora de identificarlo, y probablemente hoy alguno de esas ideas o debates vendrán por ese lado. Así que bueno, vamos a ver las múltiples interpretaciones que nos vamos a encontrar. La primera va a ser la de nuestra compañera Isabel, que ahora mismo te paso el control, Isa. Y bueno, pues os dejo con Isabel Mellén, de Álava Medieval, que hoy nos lleva a las iglesias de Domaiquia, Tuesta y Aguillo, ¿no? Sí, lo has dicho bien. Bien, Perfecto. estupendo. Pues adelante, Isa. Bueno, lo primero, Arratsaldeón, muy buenas tardes a todas y a todos y gracias por sumaros una vez más a esta iniciativa que desarrolla la Fundación Cardín y en la que pues, participamos todos y todas tan a gusto, ¿no? Bueno, como bien decía Rebeca, voy a traer los 3 casos que conocemos en Álava de la iconografía de Sansón. Hemos estado buscando, pero no hemos encontrado más que estos 3 y hay que decir que, por lo tanto, pues
no es una iconografía, digamos, muy abundante en nuestro territorio. Además, los 3 casos que vamos a tratar son ejemplos tardíos, son de iglesias que ya están construyéndose, se construyen en el siglo XIII y por lo tanto estamos hablando ya casi del final del románico y en algunos casos, en algunas de ellas podemos ver incluso indicios de un primer gótico. También hay que reseñar que estas iconografías de Sansón en Álava aparecen en contextos iconográficos que tienen una fuerte presencia nobiliaria. Ya comenté en alguna ocasión que en Álava las iglesias románicas generalmente estaban construidas, eran privadas y las construían damas preferentemente y también los nobles de la época. Y por lo tanto van a reflejar sobre todo su vida cotidiana. Por eso no tenemos o no abundan en nuestras iglesias las representaciones de carácter religioso y ya veremos cómo esta de Sansón creemos que guarda cierto sentido dentro del discurso de la nobleza que se quiere transmitir a través de sus templos. Ya luego veremos si estáis de acuerdo o no con la hipótesis que vamos a plantear. Bueno, vamos a hablar primero del caso de Tuesta. Viene muy bien porque justo la última mesa románica, la dedicada al ciclo de la Navidad, pues estuvimos jugando con varias piezas de la iglesia de Tuesta para armar el Belén, o sea que seguimos en el mismo punto donde nos quedamos en aquella ocasión, en esta preciosa portada llena de iconografía, donde tenemos aquí un rostro de dama que nos indica pues, que ella muy probablemente sería la que pagó la construcción de esta impresionante portada. Y en una de las dovelas podemos ver esta imagen que ha sido identificada con Sansón, en ese momento de desquijarar al león. Sin embargo, bueno, ya veis que parece que está como descontextualizada, alrededor tenemos figuras de animales, hay por aquí también pues, un personaje alanceando un dragón, bueno, de todo un poco, ¿no? Y si nos fijamos un poquito más, vamos a ver que es un Sansón un poco particular. Para empezar, eso del pelo largo, que me imagino que la mayor parte de Sansones que nos van a presentar las compañeras y compañeros tienen el pelo largo, que es como se identifica principalmente a esta figura del Antiguo Testamento, pues aquí ha desaparecido. Tenemos un personaje que lleva el pelo corto al estilo habitual de la nobleza de los siglos XII-XIII, ¿no? Los nobles, digamos que llevaban todos este mismo corte de pelo. Luego lo del león, pues también es un poco dudoso. A mí me parece casi más un dragón o yo que sé, una bestia fantástica que parece que hasta tiene escamas aquí en esta zona que un león. Pero bueno, más o menos se identificaría o nos recordaría esos míticos Sansones desquijarando al león. Puede tratarse quizá de la copia, de la copia, de la copia de un modelo original que al final pues, se va degenerando y va perdiendo un poquito su esencia, ¿no? Pero bueno, igual tiene otro sentido que es el que vamos a tratar de mostrar. La siguiente iglesia donde encontramos un Sansón sería la de Aguillo, que esta está en Treviño, en el condado de Treviño. Es una iglesia espectacular, también tardía, con la pena que se construyó la casa cural de tal forma que, bueno, pues toda la parte superior de las arquivoltas, como veis, está oculta, o no sabemos si la destruyeron o simplemente la han ocultado, pero el caso es que no la podemos disfrutar. Y aquí pues tenemos representaciones sobre todo pues, de alguna escena religiosa, el pecado original, pero también tenemos escenas de la vida cotidiana de esos tiempos, como por ejemplo una matanza del cerdo por aquí, muy cerquita del Sansón que nos interesa. Y lo tenemos aquí en esta zona. Pido perdón por la foto, lo del cerramiento perimetral no nos ha permitido ir a sacar una foto mejor, es la que teníamos, pero bueno, yo creo que más o menos se entiende. Aquí sí que tenemos un Sansón un poquito más ortodoxo. Vemos que sí que tiene el pelo largo, esto ya se parece más a un león, e incluso tenemos un detalle, como una especie de ave que hay aquí al lado, que creo que esto es cierta fidelidad al relato bíblico, porque como luego veremos, en el relato se cuenta que Sansón logró desquijarar al león debido a que el Espíritu del Señor vino hacia él. Entonces, bueno, aunque se trata del Antiguo Testamento, pues aquí vemos cómo interpretaron ese Espíritu del Señor en forma de ave, en forma de paloma, de algún modo, para acompañar a Sansón en este momento. Pero lo peculiar también es de lo que va acompañado. Vemos que tenemos al lado una dama de la época casada con el tocado y su barbuquejo, y al otro lado de este Sansón tenemos un noble, es decir, aparece flanqueada esta escena religiosa por dama y por noble, que son las representaciones típicas que nos encontramos en las iglesias de Álava y que nos muestran de algún modo pues, a quién pertenecía el templo, quién lo gestionaba o quién lo había fundado, ¿no? Aquí por eso hay una connotación importante en este Sansón, que en este caso en ninguna de estas iglesias prefigura a Cristo de ninguna manera porque no se relaciona con un contexto iconográfico que nos haga pensar en ello. Y luego el tercer caso sería la de Domaikia.
Esta es una iglesia que, como veis, tuvo una reforma del siglo XVI en época moderna muy importante, pero se conservan elementos muy interesantes de época medieval, que los vemos aquí en este muro. Tenemos 2 ventanales y una credencia, y vamos a verlos con un poco de detalle. Aquí aparece esa credencia y encima justo un ventanal donde vamos a tener representado a Sansón por partida doble. Aquí lo tenemos en este capitel, en la esquinita. Es bastante esquemático. Aquí pues vemos también cómo el león tiene la cola entre las piernas y sobresale hacia la parte de la espalda, que también es una representación bastante habitual. En este caso también lleva el pelo corto, no es un Sansón al uso, va acompañado de un grifo, de otro león sin Sansón esta vez, y de 3 personajes que llevan varas, que tampoco tenemos un significado muy definido para ellos. Y al otro lado de esta ventana, es decir, en la otra cara del ventanal, nos aparecen más elementos. Bueno, aquí tenemos, perdón, una foto un poquito más en detalle para que lo podáis ver mejor. Al otro lado, como decía, continúa el ventanal, pero está oculto por esta casa cural que se adosó a la iglesia y que no nos lo permite ver desde fuera. Pero si entramos en la casa cural y abrimos una puerta que parece un armario, nos encontramos en su interior el resto del ventanal, que ya veis que tiene un estado de conservación lamentable. A día de hoy es un escobero, como podéis comprobar. Tiene mejor función que la anterior, porque si está negro es porque antes de ser escobero había sido utilizado como cocina y directamente habían decidido colocar el fuego aquí entre los capiteles que estamos viendo. Pero bueno, a pesar de todo se ha podido conservar. Y aquí, negro, negro, negro de todo ese humo de la cocina, tendríamos el segundo Sansón. Vamos a verlo un poquito más en detalle. Aquí lo tendríamos, acompañado también de un San Miguel con las alas que está alanceando al dragón. Por encima sí que está regular. Y bueno, aquí vemos ese Sansón, como decía, con el pelo corto, una toma un poquito más cercana en la que parece que en vez de desquijarar a un león, parece que está desquijarando a un Tyrannosaurus Rex por la pinta que tiene el animal en cuestión. Y bueno, pues aquí tenemos este personaje en un contexto un poco peculiar. No me da tiempo ahora a hablar de la interesantísima iconografía de Domaikia, eso pues lo he hecho en otras ocasiones y en vídeos, que si alguien quiere la referencia luego se los puedo dar, pero por motivos que no puedo argumentar ahora mismo, dedujimos que este capitel que tenemos aquí tan peculiar, en el que hay una persona con una serie de serpientes que le salen de la boca y que están enroscadas alrededor de una serie de rostros, pues esto lo hemos identificado como un capitel genealógico, es decir, que alude a la genealogía, a la idea de familia, de linaje del personaje que tenemos aquí. O sea que de nuevo nos vuelve a aparecer con esa idea de familia, de linaje, de nobleza, este Sansón. Y para subrayar un poco más esta idea, en la otra ventana románica que ha sobrevivido de esta iglesia, tenemos este curioso capitel en el que vemos un hombre vestido con la moda del momento, con peyote, y aquí está acompañado de 2 mujeres casadas que, bueno, pues podrían ser, el capital de enfrente parecería que estaría la esposa, pues quizá pudieran ser hijas, etcétera. En todo caso, toda esta iglesia de Domaikia nos alude una y otra vez al hecho de que hay una genealogía, hay un linaje, hay una familia que posee esa iglesia, ¿no? Eso es algo que se repite un poco en las 3. Entonces, ¿por qué? Partiendo de la base de que en Araba eran las familias y los linajes nobiliarios los que creaban estas iglesias, ¿por qué seleccionaron algunos de ellos la figura de Sansón para colocarlas en sus iglesias? Habida cuenta de que en algunos casos, como en este, es la única referencia religiosa que tenemos, ¿no? O hay muy pocas. Pues si nos atendemos un poquito a lo que dice la Biblia, quizá podamos entender qué sentido podría tener para estas personas propietarias de templos, ¿no? Iso, te quedan 2 minutinos. Perfecto, entonces voy estupendo. Bueno, pues ahí tenemos el relato en cuestión. Y dice, ¿no? En Jueces 14:5-9. Entonces Sansón fue de nuevo a Timnat con sus padres. Aquí ya la idea de familia, ¿no? Sansón estaba en los viñedos de Timnat y de pronto un león joven lo atacó rugiendo. De repente el espíritu del Señor vino sobre Sansón, dándole gran poder. Sansón destrozó al león con sus propias manos, sin usar ningún arma. Para Sansón fue tan fácil matar al león que parecía como si hubiera matado más bien a un pequeño cabrito. Sansón no les contó nada de esto a sus padres. Es decir, es importante. La motivación para matar al león fue que era una amenaza para su familia, para sus padres. O sea, él protegía a sus padres y no se lo contó. Y después dice, Sansón llegó a la ciudad y habló con la mujer que le había gustado. Unos días después Sansón regresó para casarse con la mujer. Saluda la idea de matrimonio, de linaje, de familia.
Por el camino, Sansón se detuvo para ver al león muerto y vaya sorpresa, había un panal de abejas y miel en el cuerpo del león. Sansón sacó la miel con las manos y fue comiendo por el camino. Cuando llegó a su casa, compartió la miel con sus padres y ellos también comieron. Pero Sansón no les contó que había sacado la miel del cuerpo del león muerto. Es decir, se insiste hasta 2 veces en la idea de que los padres no sabían que habían sido salvados por Sansón. Pero hay constantemente en este fragmento una alusión a eso, a la familia, al linaje y a la necesidad de proteger a la familia de los enemigos. Entonces creo que desde un punto de vista de los linajes alaveses de aquel entonces que creaban estas iglesias, podría tener sentido, esto luego lo discutimos si queréis porque es una mera hipótesis, pero bueno, podría tener sentido el hecho de que interpretasen a Sansón como una figura que les convenía, como una especie de virtud nobiliaria de, pues, de proteger a la familia, proteger al linaje frente a sus enemigos, y eso le reportaría un bien, esa miel. Pero al mismo tiempo no hacer alarde de ello. Es decir, como una obligación moral que tienen que realizar sin tener que hacer pues, grandes aspavientos o echarse flores encima, ¿no? Entonces, bueno, es una hipótesis y la verdad es que la hemos estado pensando entre varios miembros del equipo de Álava Medieval, ¿no? Sobre las 3 representaciones que teníamos en Álava y luego comentamos a ver qué os parece esta visión que ofrecemos. Bueno, pues muy bien, muchas gracias, Isa. La verdad que pues eso queda para luego. Pásate por el chat, ya sabes, por si hay alguna Perfecto. pregunta, alguna duda. Vale, muchas Y gracias. a ti, porque estuvo muy interesante. De hecho, había alguien ahí que estaba sufriendo igual que nosotros al ver esa ventana toda renegrida que no... Sí. Sí, sí. Así que, bueno, después de Isa nos vamos con Óscar Ruiz de Cantabria Románica. Óscar, a ver dónde estás. Estoy aquí. Estás ahí, vale. Hola, Óscar, que nos va a hablar de las Senestrosas versus Santillana. Así que todo tuyo, Óscar. Bueno, pues vamos con ello. A ver, ¿cómo sale esto? ¿Puedes? A ver, compartir. Estupendo. ¿Se me ve? Ahora. Ahora. Vamos a ver. Bueno, lo ponemos aquí un poquito grande. Bueno, pues empezamos. Yo he elegido dos iconografías. Hay más en Cantabria, pero bueno, me he decidido por las Senestrosas y por Santillana. Sobre todo por ver dos interpretaciones muy diferentes del mismo tema, o bueno, ahora vamos a ver si es el mismo tema o no es el mismo tema. Y sobre todo, ya os digo, dos tipos de tallas diferentes. Bueno, esta imagen que os he puesto aquí es un cuadro de Rubens que me parecía muy bonito y muy alusivo al tema, que casi le da un infarto a nuestro amigo Juan Jesús cuando lo ha visto, pero no, Juan Jesús, seguimos románicos, ¿eh? Ya ni siquiera góticos. Y bueno, pues en principio, por resumir un poco, ya lo ha comentado Isabel, bueno, pues es un tema del Antiguo Testamento, el libro de los jueces. No voy a leeros aquí porque lo acaba de leer Isabel los capítulos donde se refiere a esta iconografía. Pues sí que es cierto que en este Jueces 14, el capítulo 14, los versículos 5 y 6 son los que más se reflejan en la iconografía románica, que es el típico tema que creo que vamos a enseñar todos de Sansón desquijarando al león. Es cierto que existen otras imágenes de Sansón, pues como nos comentaba Rebeca, como nos ha comentado Isabel, pues comiendo un panal, prendiendo fuego a las 300 torres y demás, pero sí que es verdad que la imagen más arquetípica, sobre todo en estos siglos románicos, es la del león. Me parece importante, y aquí sí me quiero detener en el tema de las prefiguraciones, y tiene mucho que ver también con esto que nos estaba contando Isabel. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Santillana, la imagen de Sansón en Cantabria no es muy inusual encontrarla relacionada con temas caballerescos. En lo que vamos a ver de Santillana está acompañada de una despedida de caballero. Tenemos otra que, bueno, no la he puesto pues porque está bastante desmejorada, pero sí que si le echáis un vistazo, que es en uno de los capiteles del ábside de Villacantí. También nos aparece un Sansón y en este caso, al otro lado del capitel, lo que nos aparece es una lucha de caballeros. Con lo cual, hay una relación que no es muy inusual,
pero sí que creo que está poco estudiada en cuanto a qué relación podría tener ese tema caballeresco, que a priori no tendría por qué conectar con ese tema del Antiguo Testamento, y el tema de Sansón desquijarando al león. Por eso os digo que me parece importante el tema de las prefiguraciones. En principio, como nos comentaba Rebeca, pues la lucha del león, pues como os pongo aquí, imagen del enfrentamiento de Cristo con el demonio, la ruptura de las puertas de Gaza prefigura la ruptura de las puertas del infierno. Y quizás en ese esfuerzo dogmático de prefigurar la lucha del bien contra el mal, se pudiese relacionar de una manera o de otra este tema de Sansón con el tema caballeresco. Lo vamos a ver muy bien. Si me pasa esto, bueno, no os voy a explicar nada de Santillana porque creo que sería perder el tiempo, todos la conocemos y estamos al tanto de la colegiata. El capitel en cuestión es este, y es un capitel que aparte del tema caballeresco, pues tiene mucha amiga por lo que vamos a ver ahora. Es un capitel que está en la Galería Sur, es el capitel número 7, y bueno, por enseñaros las 4 caras vamos a ir por orden. Aquí vemos a Sansón, pues a lomos del león, en la típica postura, desquijarándole. Y quiero que os fijéis en 2 detalles muy importantes. El primero es este. Sí que lleva el pelo largo, pero nos aparece un Sansón coronado. Y eso sí que es algo que no es muy habitual, lo cual ya nos puede hacer pensar en que quizás esta imagen, más que la de Sansón, pues pudiese representar, y a mí en esto me puso Juan Jesús al tanto del tema, y no le voy a hacer spoiler porque sé que él nos lo va a explicar luego, nos lo va a explicar luego con pelos y señales, pero sí que es cierto que no es muy habitual encontrar un Sansón coronado, ¿vale? Aparte de ese detalle de la corona, hay partes del capitel pues, que no encajan mucho. El otro capitel que vamos a ver, Sansón aparece acompañado de un personaje femenino que sujeta la cola del dragón. Ahora lo vamos a ver, que podríamos identificar en este caso, siendo básicos, con Dalila. En este caso, como veis, lo que nos aparece aquí es una especie de personaje que está volando, saltando por encima del lomo del león y que está siendo atacado por estas damas que veis aquí con barboquejo, que además lo que están haciendo es leer, ¿vale? Complicado interpretarlo. Sí, bueno, aquí os he puesto un detallito porque veáis el rostro de, vamos a decir Sansón, vamos a decir David, y luego ya en el debate lo hablamos. Bueno, en cuanto a talla me parece magnífico. Como veis aquí, pues se ve perfectamente cómo agarra las fauces del león intentando desquijararlo, se ve muy bien el rostro, aunque a pesar de lo violento de la escena, a mí este capitel me llama la atención porque el rostro al final es bastante pacífico, no es un rostro de la tensión de la lucha. Y es otro detalle que también pues, nos podría dar alguna pista al respecto de esa balanza que estamos poniendo entre David o Sansón, ¿de acuerdo? Y aquí os he puesto el resto de las caras del capitel porque veáis lo descontextualizado que está al respecto de lo que es un tema del Antiguo Testamento. Como veis aquí, este es el que nos da justo al claustro, esta cara de aquí. Aquí tenemos otra cara del capitel, que ya la hemos visto, creo que la vimos en el tema caballeresco, que es una imagen típica de despedida de caballero. La dama agitando una rama, creo que de olivo, el caballero saludando, perdón, el regreso del caballero victorioso, que he dicho despedida al caballero. ¿De acuerdo? Y en el otro lado del capitel lo que se ve, bueno, aquí no sabemos si es un soldado, porque bueno, parece, yo siempre lo he interpretado como una mujer con barbuquejo que lleva una especie de rama en las manos. Pero bueno, he leído por ahí otras interpretaciones, creo que en la enciclopedia de la Fundación y tal, que lo interpretan como un personaje masculino portando una lanza. Lo que quiero, y ya os digo que lo dejo para el debate, porque ya os digo que Juan Jesús, lo hablamos el otro día, pues me dijo que iba a comentar un poco también el tema más conciso sobre el tema de la comparación entre David y Sansón. Me parece, yo siempre lo interpreté como un Sansón, pero sí que es cierto que el hecho de que aparezca tan descontextualizado junto a escenas que en principio
no tienen mucho que ver. El regreso del caballero victorioso, esas damas. Si volvemos atrás, este personaje que vemos aquí me parece muy enigmático y yo a título personal, por más que he leído, tampoco sé interpretarlo. Y sobre todo ese detalle importante que es el que nos pone en la pista al respecto de si pudiera ser Sansón, pudiera ser David, de que aparece coronado, y eso sí que es algo que no es muy habitual, ¿de acuerdo? Entonces, Óscar, bueno, 2 minutos te quedan. vale, pues voy volando. Lo hablamos ahora en el debate, si queréis, con las explicaciones que nos dé Juan Jesús, y pasamos a las Enestrosas. El de las Enestrosas le he traído por un motivo principal. Me parece el más bonito de Cantabria. Tiene mucho que ver con la herencia palentina de mucho románico que hay en el sur de Cantabria, y el capitel en cuestión es este. Bueno, es al César lo que es del César. Esta foto se la he pedido esta semana a nuestros amigos de Románico España, porque yo la que tenía la tengo de lado, ahora la vais a ver, y esta que me parece maravillosa, una visión frontal, nos han prestado la foto. Y bueno, aquí sí que no hay duda de que es un Sansón, ¿vale? Aparece el pelo largo, barbado, a lomos del león, como veis aquí el escorzo que hacen las piernas, ¿vale? Típico escorzo de lucha. Aquí ya sí aparece un movimiento menos sereno que el que veíamos anteriormente. Y bueno, aquí lo veis en las tomas que tengo yo. Importante de este capitel, y ahora Cristina nos lo va a explicar, porque es muy parecido al de Vallespinoso. Al otro lado del arco triunfal, este es el del lado del Evangelio. En el lado de la epístola tenemos dos grifos que también son muy parecidos a los de Vallespinoso. ¿Qué nos hace pensar esto? Yo he dicho herencia palentina, pero al final yo creo que esto, pues, creo que todo el mundo está de acuerdo en que son obra del maestro de Santa Eufemia, ¿de acuerdo? Ahí se me ha ido esto. Bueno, era la última foto. En principio, ya os digo, muy importante en este capitel de las Enestrosas que nos fijemos en esa figura femenina que agarra el rabo del león, porque en otros casos, y esto sí que lo dejamos para el debate, esa figura aparece barbada, y Cristina creo que ahora nos lo va a explicar, que yo, como me ha cogido el primero, no quiero hacer spoiler a nadie, pero sé que lo van a explicar bien. Entonces, bueno, acabo y luego, si queréis, hablamos del tema de David y el tema de ese personaje que agarra el rabo del león, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias, Óscar. A ver, aquí tenemos para rato, que yo con lo mío también sí, ¿verdad? vengo... Sí, pues sí. Yo creo que 10 minutos nos quedamos cortos al final, ¿eh? Esto va a ser muy loco hoy. Va a ser muy loco con este tema. Aquí hay mucho lío de interpretaciones. Bueno, vamos a compartir Bueno, pantalla. pues pásate por el chat, Vale. Óscar, que tienes alguna preguntita, Vale, ¿de acuerdo? gracias. Y ahora vamos ya con nuestra compañera Cristina Párvole, de La Huella Románica. Que por cierto, Cristina, enhorabuena por la cantidad de seguidores de La Huella, ¿eh? Nada, ha sido gracias a todos, a Juan Jesús, que lo compartió ayer, y a todos los que habéis hecho posible llegar a esa cifra. O sea que gracias a todos. Bueno, voy a compartir la pantalla. Adelante. Pues Cristina nos va a hablar de Sansón y el León en la ermita de Santa Cecilia de Vallespinoso de Aguilar. Así que todo tuyo. A ver si me deja. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y a todas, aquí en la primera mesa del 2021, y yo os vengo a hablar pues de una de las representaciones de Sansón que tenemos en Palencia, aunque es una iconografía bastante habitual. En muchas iglesias, ¿no?, aparece este Sansón desquejarando al león, pero yo, como no podía ser de otra forma, pues he elegido la representación que tenemos en Vallespinoso de Aguilar, concretamente, como ya también decía Óscar, porque es una similitud, ¿no?, con lo que hay en las Enestrosas, aparece en el arco triunfal. Es una representación magnífica, ¿no?, en cuanto a técnica y detalle. Y bueno, aquí ya han hecho ya una breve explicación, ¿no?, mis compañeros, del tema de Sansón, la prefiguración de Cristo, que aparece en el libro de los Jueces. Y sí que es verdad que es un dato curioso, ¿no?, que en un sermón procedente del norte de África que va a recoger San Agustín es donde ya asistimos a ese sincretismo que se va a producir entre Sansón y la figura de Cristo, ¿no?, al que se identifica Sansón con Cristo, a su esposa con la Iglesia, y al león que somete con el pueblo pagano.
lo mismo, es el episodio, en este caso el que aparece aquí recogido en Vallespinoso de Aguilar del León, esa victoria, ¿no? Y sometimiento con el león. Y sí que es verdad que en la iconografía del románico, ¿no? Que encontramos en la antigua merindad de Aguilar de Campo, es donde aparece ese tercer personaje que ya ha mencionado Óscar. Bueno, por introduciros un poco y deciros, la antigua merindad de Aguilar incluiría los territorios del sur de Cantabria, oeste de Burgos y norte de Palencia. Era una vamos a decir, unidad administrativa que englobaría ese territorio, por lo que no es de extrañar, ¿no?, que en iglesias de Cantabria, de Burgos o de Palencia encontremos similitudes, que luego hablaré un poco más de ello. Aquí podéis ver la otra cara del capitel, igual que nos enseñaba Óscar. Así que la pregunta que nos tenemos que formular y que debemos responder es quién es ese tercer personaje, ¿no? Y cuando en el románico pues, no encontramos unos atributos claros, es cuando empiezan a proliferar las teorías. Aquí os he traído algunas de las interpretaciones, ¿no?, que hay acerca de este tercer personaje. Por un lado están los que ven pues, que esta figura, al llevar un pelo largo y vestimentas amplias, podría representar una mujer. De hecho, en la ficha técnica de la ermita de Santa Cecilia de Vallespinoso de Aguilar, que aparece recogida en la Enciclopedia del Románico, se describe así, como probablemente una mujer. Entonces, eso es lo que ha llevado a pensar que podría tratarse de Dalila. Todos sabemos, ¿no?, un poco qué papel juega Dalila en esta historia. Otros hablan de un enviado de Dios que ayuda a Sansón en esa tarea, ¿no?, de acabar con el león. En este caso, en el caso de Vallespinoso, aparece tirando de la cola, como hemos visto en las Senestrosas, pero sí que es cierto que hay otras representaciones en las que el tercer personaje interviene, ¿no?, y se le ve que efectivamente como que está ayudando a Sansón. Por ejemplo, en Cezura, que os pongo ahí, el personaje le corta la cola al león, y en Muarves de Ojeda, en la portada, vemos cómo el tercer personaje lo que hace es clavarle una lanza al león. García Guinea estaba un poco, en un primer momento, vamos a decir, desorientado en cuanto a la participación de este tercer personaje, y llegó a decir que, claro, que como no aparece descrito, ¿no?, en el episodio de León de Timna, pues que en realidad los canteros pues, habían hecho una interpretación del episodio, y que lo que habían hecho había sido incluir un tercer personaje simplemente como algo decorativo, para rellenar, por así decirlo. Y una de las interpretaciones que a día de hoy pues, va ganando adeptos, ¿no?, y que se está formulando, es la de la doble representación de Sansón. Es decir, este tercer personaje sería el mismo Sansón. De hecho, García Guinea, en otra descripción que hace de otra iglesia, lo llega a aventurar, ¿no?, cuando describe a ese tercer personaje y dice: es una mujer o personaje que sujeta la cola, probablemente el mismo Sansón representado en el momento de la lucha con el león. Esta simultaneidad de escenas es lo que ha llevado a pensar en ese caso, ¿no? Como nos decía Óscar, hay veces que aparece barbado, Sansón también aparece barbado, por lo que algunos han llegado a pensar o a interpretar que podría ser Sansón representado de doble forma. Luego, aprovechando, como sabía que Óscar iba a hablar de las senestrosas, una pregunta, ¿no?, que muchas veces se suele formular o nos formulan, es por qué en territorios tan dispares y tan separados aparecen iconografías tan parecidas, ¿no? Si os habéis fijado en el capitel de Vallespinoso y en el de las senestrosas, al final es un mismo modelo. Y para explicarlo muy brevemente, os traigo este capitel que pertenece al monasterio de Santa María la Real, en Aguilar de Campo, pero que actualmente está en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid. Entonces, la pregunta sería: ¿por qué esta iconografía tan parecida aparece en Palencia, Burgos y Cantabria, ¿no?, cuando son provincias, incluso comunidades autónomas, en este caso diferentes? Y en este caso, en el capitel de Sansón, podemos decir que está un poco la clave. Las comparaciones estilísticas nos han permitido ver una corriente de canteros. Podemos decir que la influencia plástica de un foco monástico como fue Santa María la Real de Aguilar de Campo va a resultar muy poderosa, y ejerció pues, una gran, vamos a decir, fascinación en los canteros más humildes que trabajaban en nuestro territorio, los cuales pues, se van a inspirar en este capitel de Sansón y bueno, lo van a llevar por otras zonas. La proliferación de plantillas aguilarenses en las Senestrosas, en Cantabria, ¿no?, en Vallespinoso, en Palencia, y en Rebolledo de la Torre, en Burgos, y la particular influencia que han dejado en otros lugares,
parece hablar de un foco difusor de gran peso. Sería posible aventurar que las fuentes de inspiración de los escultores activos en los edificios rurales de ese momento estuvieron en Santa María la Real. Es decir, ellos cogen esa fuente de inspiración de uno de los grandes centros monásticos del momento y, lejos de crear nuevos modelos, lo que hacen es coger esas plantillas e imitarlas, permitiéndonos comprobar cómo, como digo, cómo los grandes centros monásticos van a ser los creadores de los primeros talleres o escuelas. Los canteros más formados llegaban a los monasterios, allí los canteros rurales aprendían con ellos y una vez finalizado el trabajo lo que hacían era pues, dejar su testimonio por las iglesias del entorno. A medida que se alejan de ese foco primigenio, ¿no? Las formas se pierden, como nos decía antes Isa, porque ya no tienen un modelo de copia, el modelo creado por el maestro ya no está a la vista y entonces lo que hacen es una pérdida paulatina de las formas que hace que se retrocedan, ¿no? En los modelos. Lo vemos, por ejemplo, ya digo, en este capitel de Santa María la Real, en la copia de Valle Espinoso y en la copia que nos ponía Óscar de las Enestrosas, donde claramente pues, se ve que efectivamente nos hemos alejado ya bastante de ese centro monástico y centro artístico que fue Santa María la Real y se produce una degradación paulatina de ese modelo de Sansón que, por supuesto, los canteros rurales aplicaron en las iglesias como uno de los ejemplos, pues yo diría, que más característico para ellos del románico. Así que hasta aquí sería un poco mi intervención. Jolín, qué rapidez, Cris, no te tuve ni mira, impresionante. Digo, yo por si acaso voy rápida. No, pero sí que es curioso que luego bueno, cuando lleguemos al debate, todo esto que comentáis ya desde el principio con Isa, luego con Óscar, porque lo vais a ver, por ejemplo, yo por lo menos, yo hablo por la que vamos a presentar desde la Fundación, es eso, o sea, ese modelo que se fue, digamos, pervirtiendo a lo largo del paso del tiempo, porque realmente no asimilaron lo que estaban enseñando. Entonces, bueno, eso luego lo hablaremos. Vale. Y entonces, pues nada, ahora vamos con Juan Jesús Conejero. Juanje, todo tuyo, con 2 capiteles de la Catedral Vieja de Salamanca. Así que, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Pues bien, yo os traigo hoy 2 capiteles de Salamanca, de la Catedral Vieja, que aparecen escenas interesantes porque son episodios diferentes de la vida de Sansón. Y luego os traigo algo de polémica. O sea que vamos a empezar. Vale. La Catedral de Salamanca tenemos en la nave principal de la catedral, tenemos este capitel. Es un Sansón típico, ¿no? Sansón que encontramos, subido encima del león, abriéndole las fauces, ¿no? Para desquijararlo y con el pelo, más que melena, fijaos que tiene como una especie, lo tiene como trenzado, ¿no? Es una coleta ahí como muy bien hecha, ¿no? Bueno, es un Sansón más, no le veo nada diferente, no le veo nada especial. Lo especial viene en las escenas que tiene a su lado. Mira, a ver, perdón. Fijaos, bueno, ahí se ve desde otra perspectiva este Sansón, cómo le abre la boca al león. Pero fijaros la figura que aparece a la derecha. Esta figura que aparece a la derecha, os lo voy a enseñar aquí solo, es Sansón también. Aquí vemos a un Sansón debilitado, casi ciego. O sea, casi ciego, no, ciego. Le han apresado a los filisteos ya, le han arrancado los ojos, y esto ha pasado porque le ha cortado el pelo Dalila. Aquí Sansón no tiene el pelo largo. ¿Veis algo detrás de su cabeza? Es un adorno vegetal, no es pelo, ¿eh? Aquí Sansón no tiene pelo. Por tanto, está debilitado, parece que incluso se tiene que apoyar, ¿no? Ahí en algo. Por tanto, vemos una escena, o sea, un pasaje posterior al corte de pelo de Dalila. Sansón debilitado. Pero luego en el otro lado de este capitel vamos a ver a otro Sansón. Perdonad la calidad de la imagen, pero es difícil sacar ese lado. Aquí vemos a un Sansón que sigue preso, pero ya tiene melena, ya está recuperando la fuerza. Y si veis, se le ven los grilletes en las manos, debajo de las palmas de las manos. Y lo que está es rogando a Dios que le dé fuerza para destruir el templo de los filisteos.
que es el fin ya de Sansón. Lo tenían como bufón para reírse de él, o lo sacan en una celebración y él pues pide a Dios que le dé fuerza y bueno, coge a 2 columnas y destruye el templo y muere él también, mueren todos, los filisteos y él. Por tanto, me parece un capítulo muy interesante por eso, porque vemos la escena principal de Sansón, joven, fuerte, luego a Sansón debilitado ya, ciego, débil, y luego otro Sansón que va recuperando la fuerza y que es el final de sus días, ¿no? Porque el templo se viene encima de ellos, ¿no? Ahora vamos a ver el otro capitel del que hay en la catedral, que es uno de los pocos capiteles que quedan del claustro románico primitivo. Y bueno, en el mismo capitel vemos 2 escenas. A la derecha, pues un Sansón también como el que estamos viendo, eso sí, con el pelo más corto. Y a la izquierda vemos la escena interesante del corte de pelo. Fijaos, está Sansón en su lecho, ¿no? En su cama tumbado, pues durmiendo, y por detrás se le acerca... tengo dudas si Dalila o el esclavo. Yo creo que puede ser el esclavo al que Dalila manda a cortarle el pelo. Aparece por detrás con una especie de cuchilla, una hoja de afitar de la época, no sé, y se dispone a cortarle el pelo. Por tanto, aquí estamos viendo otra escena interesante de su vida, ¿no? El famoso corte de pelo que pierde la fuerza. Vale, estos son los 2 capiteles que yo quería mostraros de Salamanca. Y ahora viene lo bueno. Ahora viene la polémica. Lo que ha dicho Óscar de David es que hay muchos autores que piensan que las escenas de Sansón no es Sansón, es David. Y se apoyan en lo que nos dicen los textos de David. David, siendo niño, se dedicaba al pastoreo, era pastor, su padre era pastor. Y tuvo que hacer frente a un león, a varios, ¿no? Para defender su rebaño. Entonces David pues se enfrenta al león y lo mata, lo estrangula. Entonces, por esto hay muchos autores que piensan que podría ser David, pero claro, necesitamos algo más para ver qué puede ser David. Entonces, sí que es verdad, yo en España no he visto ninguna escena que podamos decir claramente que aparezca algún elemento para decir que es David. Pero sí que hay en Francia escenas en las que aparece ataviado como pastor, con un zurrón, con un bastón, y aparecen ovejas, aparece un rebaño junto a la escena. Entonces ahí veo muy fácil decir que puede ser David. En España lo que tenemos es la escena que ha mostrado Óscar, que aparece coronado. Me parece también una escena clara que da que hablar, porque qué necesidad hay de poner una corona a Sansón. Es la única escena que veo claramente con una corona en España. Y las que os voy a enseñar ahora, que no es una corona tal cual, pero casi. Fijáis, se ve un poco mal, pero ahora vais a ver otra del mismo taller y se ve mejor. Aparentemente una figura que subida encima del león. Bueno, se ve una especie de capa, pero hay otra escena de Sansón que tiene capa, o sea que eso no es un detalle para decir que sea David. Pero la cabeza lleva una especie de bonete, un bonete pequeño, con una decoración, y eso es un complemento propio de la nobleza o de reyes. Entonces, aquí me da que pensar que aquí podría ser David. Y os voy a enseñar la siguiente imagen, que es del mismo taller en el pueblo de al lado, que sería mejor. Fijaos la cabeza, lleva un tocado, o sea, lleva un bonete con esa... Yo creo que aquí también podríamos empezar a hablar de que quizás sea David, aunque no parezcan ovejas y no vaya ataviado como pastor. Pero es que hay algo mucho mejor en este capitel. Este capitel en este lado, veis esto. Fijaos lo que en el otro lado. Sansón. El mismo capitel tiene en un lado Sansón, un claro Sansón con melena larga, y en el otro lado una figura exactamente igual, pero si no tiene el pelo largo y tiene ese complemento en la cabeza. Por tanto, creo que aquí se hizo a propósito. El autor quiso, el maestro quiso enseñar la imagen tallar la imagen de Sansón y luego la imagen de David. Yo lo veo, aquí lo veo más claro, ¿vale? Aquí lo veo bastante más claro. Y luego la escena coronada de Óscar. No conozco más escenas, seguramente hay alguna más en románico hispano que debatir, pero yo solo conozco, en Castilla y León desde luego solo conozco estas. Bueno, esto es en Miño de San Esteban, y la anterior, que está un poco más desgastada, en Rejas de San Esteban, en Soria. Y ahora traigo más polémica. A ver. Ha nombrado Cristina el Sansón de Cezura, Valencia. Aquí tenemos al Sansón
desquijando al león de Cezura. Pero es que aquí en Cezura hay un tercer personaje y un cuarto personaje. Y yo estoy por pensar, y ahora diré por qué, que es Hércules. Es la historia de Hércules, no es Sansón. Aquí vemos la figura encima del león, sin más, desquijarando al león. Pero fijaros uno de los personajes, con un cuchillo, ¿no? O ya algo para cortar, ¿verdad? La cola. Pero fijaros el otro que hay en el otro lado. Está con un garrote. Y fijaos la cara. Fijaos la cara de... que tiene... A ver si puedo volver para atrás. Vale. Es el mismo personaje. Fijaos, este es el mismo que este y que este. Es el mismo. Por tanto, Hércules en su primer trabajo tuvo que derrotar al león de Nemea. El león de Nemea era indestructible por su pelaje. Él le lanzaba flechas, las flechas rebotaban. Juan, que 2 Con un minutos. garrote, que darle un golpe, atontarlo, luego estrangularlo y luego cortarle la melena, despellejarlo. No será este Hércules. Primero con el garrote, luego lo que lo estrangula y luego que lo despelleja. Yo lo dejo ahí. Es curioso lo del tercer y cuarto personaje porque tampoco no creo que haya muchas escenas con tercer y cuarto personaje. Con el tercero, como ha dicho Cristina, sí, hay unas cuantas. Pero también con el garrote y coincide con la historia de Hércules. Es lo que quería plantear. Y ya está. Gracias a todos. Pues yo ya lo hablaremos luego, pero yo estoy contigo. Y ya directamente ya te lo digo. A mí me parece más lógico que lo que estemos viendo y la interpretación sea la de Hércules, claramente. Vale, luego lo hablamos. Pues nada, ahora vamos con Adrián Blanco de Galicia Medieval con los 7 tímpanos de Sansón y el león. Así que todo tuyo, Adrián. A ver, que te reactivo el audio. ¿Puedes? Nada. Listo. Ahora. Ahora, ¿no? Todo tuyo, Adrián. Vale, pues yo voy a hablar de los 7 tímpanos de Sansón y León que hay en Galicia. Hay más, pero hay más restos de iconografía de Sansón y León, pero voy a hablaros de 7. Lo curioso es que en comparación con los vuestros, los míos son más esquemáticos, más básicos. Primero vamos a hablar de la localización de los 7 tímpanos. Más o menos está en esta zona. Esta zona es, si conocéis un poco Galicia, por el centro de Galicia. Esta es la provincia de Pontevedra, es la de Ourense, la de Lugo y la de Coruña. Tenemos a Melide, una en Melide, otra en Taboada dos Freires, una en Ourense y otra en San Cibrao de Viñas, 2 en Silleda y otra en Lalín. Comenzamos con la de Pazos de San Claudio, que está en Ourense, que esta es la iglesia, y vemos la propia iglesia, vemos ya al fondo el tímpano. Aquí tenemos el tímpano del propio Sansón contra León, está lobulado, está Sansón en forma muy esquemática y el león, que luego quería hacer una teoría que a lo mejor podía servir sobre la forma que tiene este león y en forma esquemática. Y continuamos ahora para el siguiente, que es el Santa María de Beiro. Este está en una vivienda también en Ourense. Este está en Ourense. Está en una vivienda particular, por lo que no está en una iglesia, que ahora está en el muro un muro de una vivienda, y este es aunque se parece, pero es de diferente forma. El Sansón me parece más, el Sansón está esquemático también. El león sí que se parece, tienes la melena, la cara, el león, la cola, las garras, y también está lobulado. Continuamos, que este es el más curioso, que es de Santa María de Taboada dos Freires. Este está en Taboada, precio de Lugo, aquí vemos la iglesia. Y está el tímpano, aquí tenemos también a Sansón con el león, en forma muy esquemática, y tiene una inscripción
tanto arriba como abajo, como aquí. La curiosidad es que esta iglesia fue fundada, fue reconstruida o construida por los templarios. Voy a hablar un poquito, primero hablo de la descripción. Y se sabe que quien hizo el tímpano, porque tal como leemos aquí, pone Pelagius Magisters, Johanne qui novit. Digamos, maestro Pelayo y epigrafista Juan. Y abajo pone, ¿dónde están? Santa María, ya me lo perdí, estoy. Pero claro, a Santa María, a consecuencias, aquí no se sabe lo que hay. Fieres, Fieres un templum. En era de 1228 y luego también aquí, sí, era 1228. Y luego aquí, aunque no está puesto, como dije antes, aparece también otra palabra. Eso. Ay, espera. Aunque no se ve poco, se pone aquí que pone fecit. Y como dijo, una cruz patada de los templarios y esta especie de triángulo que también está en el castillo de Valfogona en Tarragona, que también es templario. Y este modelo se sigue al modelo del primero que os hablé, que es el de Pazos, de San Clodio. Continuamos con San Martín de Moldes en Melide, que también está en la portada. Aquí vemos también de forma esquemática, pero mirando para el otro lado. Seguimos con Santiago de Taboada en Silleda, que también está en la portada y tiene el mismo esquema que el de Taboada de los Freires y que el de Pazos. Y luego tenemos el de San Miguel de Oleiros, también está en Silleda, que no se ve muy bien, pero también muestra la cabeza, el cuerpo del león y la cabeza de Sansón, aunque no se ve muy bien tal como está la iglesia. Y el último, que es Sansón de Palmou, aquí vemos que estaba en una casa y estuvo fuera de la península ibérica hasta 2005, que fue comprado por el Museo de Pontevedra. Actualmente no se puede visitar porque creo que la parte del románico aún no está instalado en el Museo de Pontevedra. Y este sí que está el que tiene mejor calidad. Aquí se nota mucho más, que es mucho más diferente y seguramente el que hizo este tímpano era o del taller o algún heredero del taller de platerías de la catedral. Vamos, aquí tenemos la cabeza del león, los míticos ojos metidos de platerías. Aquí se ve bien el cabello largo, el cuerpo del león y la cola que llega hasta aquí. Aquí vemos la esquemática de los 7 capiteles. Y luego tengo una teoría que se me ocurrió ayer, aunque no sé cómo puedo basearla, que también antiguamente se decía que algunos de los capiteles, sobre todo el de Taboada de... ¿Cuál es? El de creo que es este, el de es que estoy diciendo los tres. Estos tres, el de Taboada de Silleda, pues que podía ser Santiago con a caballo, porque parece un caballo, tanto este como este como este. Entonces mi teoría era que si a lo mejor la persona que hizo el capitel, que se confundió y en vez de leer, en vez de explicar que era un león, le dijeron que era una bestia y como bestia en gallego es besta, como le rapas bestas y como bestia es caballo también, pues hizo una especie de caballo. Igual que parece que es como si estuviese domando al caballo, más que esquijandro. Y la otra teoría era que, aunque parece que son parecidos, mi teoría es que estos tres podrían ser del mismo taller o de la misma persona, del Magister Pelayos, y los otros
de otros diferentes. Este, como dije antes, de heredero del maestro de platerías, y este no se sabe porque no se ve muy bien, y estos dos ya de otros talleres. Y está aquí. Pues muchas gracias, Adrián. Pásate por el chat. Está dejando la gente ahí preguntas e ideas. Y pues nos vamos con Augusto. A ver, Augusto. Espera un momento, yo te reinicio el audio, ¿eh? No toques nada. Ahí estás. A ver, tú deja lo que va. Vamos a ir con Augusto Guedes, de Amigos del Románico, que se va a dar una vuelta por Aragón, Cataluña, Italia y Francia, nos dijo. Así que, a ver. Yo ya te estoy dando de paso. Vamos a ver un momento. A ver, Augusto. Vale. Ya ver, estás. Hablamos. Vamos a entonces a compartir pantalla. ¿Dónde estás? Aquí ahora. Vamos a compartir pantalla. Y ya está. Compartimos pantalla. Y bueno, vamos allá. Se ve, ¿no? Perfectamente. Se ve, ¿no? Pregunto. Perfecto. Vale, bien. En principio, bueno, yo he puesto como principio de partida la idea de una pintura paleocristiana, tal como tenemos en la ficha que he puesto al lado, del año 350 de la catacumba de la Vía Latina, donde queda perfectamente claro las dos escenas de esa manera de representar al mismo tiempo dos momentos distintos, ¿no? Sansón mata a León, el león muerto, y si os fijáis, de ahí salen un montón de abejas que aludirían precisamente a esa miel que viene a continuación, ¿no? Bueno, a partir de ahí tenemos un poco todo lo que os voy a contar ahora, ¿no? Ya hemos hablado del tema del libro de los jueces, no voy a decir absolutamente nada. La representación clásica es con larga cabellera, suelta y barba. Sin embargo, me parece interesante, y por eso voy a recalcar un minutín, la diferencia entre tradición judía y la tradición cristiana. Para los judíos, Sansón no es un personaje importante. Y no es un personaje importante porque fue vencido por su mujer, es decir, por una mujer. Y por lo tanto carece de, digamos, según la tradición judía, de esa importancia que posteriormente en la religión cristiana, como tema veterotestamentario, aparece como reflejo, digamos, de Cristo vencedor de la muerte y, digamos, del mal, ¿no? El apogeo de la representación de Sansón se estaría dando en el románico, llega hasta el Renacimiento, pasando por el gótico, evidentemente, ¿no? Autores entre los siglos IV y del siglo VI, San Ambrosio, San Paulino, San Cesario, Procopio, etcétera, hacen esa, digamos, establecen claramente esa idea de Sansón como figura de Cristo. El último apartado que aparece ahí es la contaminación con el tema de David, pero también con el tema de David y con el tema de Hércules. Y me parece importante porque es que a veces no hay manera de poder distinguir el uno del otro, correspondientemente. O muy difícil, vaya, o con los datos que nosotros tenemos hoy, ¿no? Pero bueno, seguimos. Y en función de ese recorrido que os dije, pues puedo empezar por este magnífico, digamos, que está en la arquivolta de la Zaragoza de un castillo, esta representación que aparece ahí, os lo marco en el recuadro, de un Sansón desquijarando a León. Voy a hacerlo muy rápido porque, bueno, los temas ya los conocemos. Fijaros que ahí no hay más que la representación de una cabeza muy grande de ese león para marcar precisamente ese esfuerzo que está realizando este hombre para matar a un león enorme, grandísimo. Melena larga y barba. Bien.
A continuación, tenemos más ejemplos, como el de en Barcelona, el de Sant Cugat del Vallès, ¿no? Que está en la galería oeste del claustro. Un Sansón vestido, y vamos a ver Sansones vestidos, con pelo largo, con pelo corto, calvos, con barba y sin barba. Entonces vamos a ver algunos de ellos, ¿no? En la galería oeste del claustro, bueno, este sería un personaje imberbe, no tiene barba, pero sí largo, y de pie con una postura muy escorzada. Claro, evidentemente tanto el área de un castillo como el área, digamos, catalana, tienen unas influencias y, digamos, en cuanto a la talla, más virtuosa que, evidentemente, que nuestra zona gallega, ¿no? Bien. Hay un perlado, bueno, todo eso ya lo veis, y si no, que queda ahí la ficha para poder verlo después, ¿no? En Sant Pere de Galigans ya encontramos un poco más de diferencia. Hay un león pequeñito, la figura de Sansón encima del león, está vestido, no tiene barba y tampoco tiene el pelo largo. Tampoco tiene el pelo largo, ¿no? Es de mediados del siglo II. Bueno, de Juan Antonio Olañeta cogí esta foto de San Joan de los Abadeses, del monasterio de Santa María, con un Sansón con capa, ondeando al viento, es decir, digamos, con un virtuosismo tipo, digamos, iconológico o iconográfico bastante claro, y el esfuerzo de realizar el tema de desquijararlo, ¿no? Y el león de pie, que vamos a ver distintas posiciones también, y digamos, ya acercándonos al final del siglo XII. Más interesante, porque nos mete otra idea en el medio, es Italia. Entonces, en Italia encontramos también otra foto también de Juan Antonio, porque la mía es bastante peor, y el relieve este estaría aquí, tal como os lo pongo en la imagen, en la portada de la Catedral de Módena, donde tenemos a un Sansón vestido, que está cogiendo la boca de león, con el pelo largo, y un león que se vuelve hacia atrás, ¿no? Fijaros también el detalle de la melena, etcétera, ¿no? Pero en esta área hay un trabajo de Carlo Tosco, y os lo voy a poner aquí, más tarde, no, me salté, perdón, me permitís, que es la abadía de Nonantola. En la abadía de Nonantola, este hombre de Carlos Tosco hace un estudio y explica la presencia del tema de Sansón debido a la reforma gregoriana. Me parece interesante. Este hombre lo ciñe exclusivamente al área correspondiente, digamos, de la zona de Módena, de Nonantola, y decir, a la zona esta de la Emilia-Romagna, y la ciñe ahí en concreto, ¿no? No sé hasta qué punto esa reforma gregoriana puede justificar la presencia de, digamos, la expansión de la iconografía de Sansón en las distintas, bueno, pues en las distintas representaciones a lo largo del arte románico europeo. Lo dejo ahí porque no tengo más datos tampoco, porque depende también de la fecha correspondiente, y, digamos, de las influencias también. Y además, si es interesante porque aparece esta inscripción aquí. 2 minutitos, Augusto. Bueno, aparece esta inscripción que dice algo así como de fuerte dulzura come carne. Bueno, y aludiendo precisamente a que Sansón no está matando al león, está metiendo la mano en la boca para teóricamente quitarle esa mierda. Un león vivo, no muerto. Bien. En la abadía de Moissac aparecería este otro, donde aparece ya la epigrafía de Sansón. Volvemos a tener distintas, digamos, un león muy grande, fijaros el tamaño de las zarpas para marcar la agresividad. Bueno, entonces en
en la abadía de Moissac, en el pórtico, aparecería esta columna que tiene precisamente dos temas de Sansón en ambos lados, ¿no? En este lado y en este. En Briud aparece este otro en un canecillo para que veamos que también hay Sansones en distintos lugares. Voy a correr un poco más. Mauriac, una representación de un Sansón totalmente distinto, también en un canecillo donde encontramos la cabeza. Fijaros que la cabeza de león está dada la vuelta y un Sansón fiero con una mirada muy fuerte mirando hacia nosotros. El mapa de Galicia, de la distribución, para ponerlo y complementar un poco la idea que nos dio antes Adrián, serían las representaciones de los, digamos, de los distintos Sansones que hay en Galicia, ¿no? Para que tener un enfoque a nivel de toda la provincia. Es un mapa que me ha hecho Daniel, y bueno, entonces que queda, digamos, visualmente tenemos precisamente la situación de los distintos Daniels. Bueno, en otro canecillo que no habíamos visto, que sería en el tejaró de la iglesia de Santa María Salomé, donde tenemos a Sansón 20 segunditos, con un leoncito Augusto. pequeñito. Sí, y solamente pongo uno más y nos vamos. Y sería el último canecillo, que estaría en San Salvador de Asma, donde tenemos un Sansón con barba y bigote y la figura de león. Y sabemos que es un Sansón porque además lo pone aquí. Aquí se ve muy mal porque la imagen no la tenemos muy clara, pero ahí pone Sansón. Entonces la iconografía, digamos, la correspondencia estaría ahí, ¿no? Bueno, y ahí lo dejamos, que no hay más tiempo. Venga. Oye, pues Muchas este gracias último a es muy todos. interesante. Claro. Porque además, Claro, o sea, bueno, que aparezca la biografía es curioso, ¿sabes? Pásate bueno, por el aparece chat, ¿de acuerdo? Vale, venga. Dejo de compartir y ya está. Bueno, Vale. pues se pasa Augusto por el chat para cualquier duda y bueno, pues por último, pues la intervención de la Fundación Cardín, 10 minutos, ojo que me pongo el cronómetro, no penséis, aquí todo por lo legal. Nos vamos a ir a San Vicente de Serrapio. Nos salimos un poco, ya sabéis que aquí en la Fundación Cardín, pues bueno, lo principal y lo que realmente nos interesa es, bueno, pues que se vea el románico de Villaviciosa, pero en este caso está el tema complicado, así que nos hemos tenido que salir a invadir a los vecinos y nos vamos a, pues como comentaba, a San Vicente de Serrapio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues voy a empezar a compartir la pantalla. Un segundito. Vale, perfecto. A ver, por aquí. Un segundito. Perdón. A ver, un segundito. Perfecto. Vale, se ve bien. Bueno, pues lo dicho, nos vamos a ir a la zona de ayer, bueno, entre las dos cuencas mineras de aquí de Asturias y nos vamos a San Vicente de Serrapio. Es una iglesia muy particular esta de San Vicente de Serrapio porque, bueno, las iconografías que tiene en su interior son curiosas. De hecho, en el arco de triunfo lo que vamos a ver no solo es esa iconografía que nosotros identificamos como Sansón, sino que también hay una sirena pez. Entonces, bueno, nos vamos a ir a ver un segundito, es que no sé por qué me está fallando el... Ahora, nos vamos a centrar, como podemos ver ahí, en la zona del arco triunfal y lo que vamos a ver pues, es esta imagen que fue la que nos sirvió para el cartel de esta 10ª mesa redonda. Y aquí yo empiezo yo también mi parte de polémica, ¿de acuerdo? Yo ya arranco directamente a sembrar polémica. Nosotros aquí entendemos, porque lo estamos viendo, vemos esta figura masculina con ese pelo largo, ¿de acuerdo?
y abriéndole las fauces al león. Perfecto. Pero es que al lado del capitel, a uno de los lados, tenemos un soldado. Lo vemos perfectamente con su cota de malla y demás. Y al otro lado tenemos una sirena pájaro con su cola de serpiente enroscada, sus alas, y en este caso tiene una cara masculina. ¿Qué pasa aquí? Yo realmente estoy como antes comenté cuando terminó la intervención de Cristina, que sí que es verdad que es extraño el hecho de que bueno, aparezcan estas imágenes, y yo creo que es eso, precisamente por la desvirtuación del conocimiento de los canteros. Es decir, yo aprendo esto y voy enseñándolo a otra gente y acaba desvirtuándose la idea que se tenía originalmente. Ellos realmente reproducen sin saber muy bien, digamos, el significado final. Entonces, pues lo que comentábamos, que a veces es complicado el llegar a encontrar a esa iconografía o darle sentido, porque aparecen personajes que no tienen cabida en ese pasaje en concreto. ¿Qué hace aquí? O sea, ¿qué hace aquí un soldado? ¿Qué hace aquí una sirena pájaro? Es todo muy extraño. Nosotros sí que podemos identificar realmente que esto sea Sansón, pero si luego nos damos cuenta, lo que tiene en la zona de los hombros, y aquí lo podemos ver bien, a ver si os lo puedo, en esta parte de aquí, eso es el pelo. O puede ser que nos esté ya, pues como antes habló de Hércules, nos esté hablando al mismo tiempo de que es ese Hércules con el león de Nemea, y lo que tiene encima ya es, digamos, la siguiente imagen o el siguiente paso de ese primer trabajo de Hércules. Entonces, mi intervención es rápida porque realmente a mí lo que me interesa es entrar en el debate de todas estas, bueno, imágenes que fuimos viendo, estas ideas, porque realmente son curiosas a la hora de interpretar. Sí que es verdad que en Asturias la lucha del hombre y el león está representada en más iglesias, pero esta realmente es la única que podemos llegar a identificar con el pasaje de Sansón. El resto, pues no sabemos muy bien qué sucede alrededor de esa escena principal, que como veis además está en lo que sería el centro del capitel. Entonces, yo os dejo con esto, ¿vale? Y me despido dando las gracias y pasamos directamente al debate, ¿de acuerdo? Entonces, os abro micros a Augusto, a Juanje, a Cris y ¿dónde está? Óscar, Adrián e Isa. Y ¿qué pensáis? Lo primero que pensáis, porque es que esto es un poco como... Yo te diría, perdón, Rebeca, yo te diría lo siguiente. Bueno, primero, los artistas, digamos, medievales tienen un poco de miedo al horror vacui, pero independientemente de ese tema, hay un factor que, si lo analizamos de alguna manera, sería el siguiente. La figura del soldado estaría como a la derecha y digamos, el mal estaría como a la izquierda. Entonces podemos interpretar la figura de Sansón como digamos, la propia fortaleza que le da su poder físico para triunfar sobre el mal que estaría detrás. Y es una especie digamos, de interpretación así, hecha así, de esta forma, ¿no? Es una idea, ¿no? Tampoco quiero decir que sea palabra de Dios, pero bueno, es una interpretación que puedo hacer desde esta forma, ¿no? No sé qué opinan los demás, vaya. Eso ya sería otra cuestión. Hombre, yo creo que... con los micros abiertos. Vale, yo creo que sí que es verdad y creo que se ha visto
que la iconografía de Sansón al final, bueno, pues tiene muchas contaminaciones, se mezcla la historia de Hércules, como bien habéis señalado, que por ejemplo en el caso que tú decías, Rebeca, es que parece, es verdad, que es la piel del león de Nemea, De ¿no? Nemea, sí. Y además aparece como figuras mitológicas también muy, muy griegas. Entonces sí que podría inducir a ello. Y creo que incluso a veces pues, puede haber cierta identificación de algunos personajes con el propio Sansón, como lo que nos han mostrado de Santillana del Mar, de esa figura con corona, que quizá no sea tanto el rey David, o puede ser un rey que se identifica a sí mismo, porque está rodeado de nobleza. Se puede identificar a sí mismo con la figura de Sansón, ¿no? Con un rey fuerte, poderoso, que libera a su pueblo de los enemigos, etcétera. O sea, yo creo que es tan polisémica esa escena que puede servir para muchísimas, para expresar muchísimas cosas, y luego también eso, pues se puede confundir fácilmente con otras iconografías. No sé qué opináis el resto. Sí, yo la intencionalidad, por lo menos en Cantabria, en esos 2 capiteles en los que hemos visto de Santillana, y si queréis os lo sube a Twitter esta semana, en el de, lo diré, el de Villacantid se ve muy bien también, porque en el de Villacantid al final lo que aparece, Sansón no es la escena central, sino que aparece en el lado izquierdo del capitel. La escena central es una dama que lleva como una especie de flor, un ramo, algo, no queda muy claro porque está bastante tocadete el capitel. Y en el otro lado lo que hay directamente es una lucha de caballeros, con lo cual esa relación entre esa iconografía de Sansón, ese tema caballeresco, nobiliar, como bien decía Isa, yo creo que está clara. Interpretaciones, pues como siempre dice Chris, a ver quién se atreve. Yo haría una pregunta. Espinoso sí que es verdad que no lo he puesto, pero en el capitel justo en la izquierda también hay un guerrero. Guerrero. Sí. Y luego, bueno, un capitel que iba a haber elegido yo, que al final no, porque ibais a hablar ahí del mismo tema, que es uno que hay en el Museo Arqueológico de Palencia, que pertenecía al monasterio de Nogal de las Huertas. Ahí también hay dudas en cuanto a la representación de Sansón. Es un poco parecido al de Santillana porque está tallado por todos los lados, y entonces en la interpretación que se ha dado son como escenas diferentes. Una dice que es Salomón, otra que es Sansón desquijarando a León, y otra que es Sansón en las rodillas de Dalila mientras el esclavo le corta el pelo. Entonces lo que vi ahí es que igual sí que es una correlación de como de David, ¿no? De lo que estabais planteando, porque ese Salomón es un personaje coronado, pero que puede ser David en diferentes escenas, ¿no? Pero bueno, al final pues lo han interpretado, ya digo, como Sansón todo. Es difícil. Yo, si me permitís alguna pregunta nada más. ¿Por qué David tiene que ser coronado? En este momento era un pastor. Bueno, diferenciarlo pues, luego. ¿Y por qué no puede ser la corona de Cristo? También. Como una prefiguración, ¿te refieres, Augusto? Claro. ¿Por qué no puede ser la corona de Cristo? Y entonces volvemos otra vez a la identificación de Sansón. Y es una pregunta, tampoco es palabra de Dios. Polémica, Entonces, polémica. Claro, porque en el fondo, claro, me dices, coronar a David en la lucha con el león, podríamos identificar a David a lo mejor en algún personaje, pues, que tiene el pelo corto, o que, etcétera, ¿no? Más jovencito, con la ropa correspondiente, bueno, como queramos, o incluso desnudo también, como podría ir como pastor. Pero por poner una corona a David, en este momento yo sí no que lo es cierto, veo. yo lo que he leído, que la mayoría de interpretaciones, la de Becelay, que es la que probablemente sea más clara, que es el rey David. Porque aparte hay ovejas, claro. Claro, lo que decía Juanje, aparecen ovejas, el episodio está claro, pero sí que es cierto que siendo tan único el hecho de que aparezca coronado, porque como bien decía Juanje, yo no conozco muchos más ejemplos, estos que nos mostraba Juan Jesús, que sí se intuye una corona. No sé, al final puede ser una deformación. Santillana es evidente, es una corona. Claro. Espera, yo el arqueológico, que os animo a que le busquéis, es la primera escena es personaje coronado, el personaje con pelo corto encima del león, o sea, no lleva el pelo largo, y luego en la otra aparece con el pelo corto. Entonces, por eso que sea David. O sea, David no aparece con corona encima del león, sino en otra escena. Otra escena. Os animo a que lo echéis un vistazo, que es interesante. No más tiempo, pero muy curiosa
era la de Sansón cogiendo por el rabo a León, y así, y el pobre de León así levantado directamente y Sansón sosteniendo a León por el rabo, de forma vertical. Está en la catedral de Fidenza, pero que es una escena, bueno, estamos hablando de Sansón desquijando y ya no puse esa escena, ¿no? ¿Y qué me decís del momento Adrián Santiago a caballo? Porque de ahí no dijisteis nada. Dije Santiago a caballo. Dije Él que nos- era una teoría y luego la teoría de que es Sansón a caballo. La soltó, lo soltó. A ver, No, ¿vosotros no. qué pensáis? Solté, pero dije que no era. Bueno, tú tírala, por si acaso. No. Sansón es cierto, y sobre todo en uno de los, ahora no me acuerdo en qué tímpano, incluso las patas de león, las zarpas, son cascos de caballo. Pero entendamos también que leones, no sé hasta qué punto en el centro de Galicia habían visto muchos leones. Claro, es que ahí también está lo que siempre hablamos, el conocimiento del cantero hacia lo que va a tallar, porque muchas veces, jolín, lo que nos pasa con los elefantes, cuando luego, ¿quién había visto un elefante? Nadie. Te enseño un Entonces, elefante de Santiago. Digo, de Santiago, de claro, Galicia. es Que sí que como está. muy marciano todo a la hora de interpretar. No. Es complicado luego lo que siempre hablamos, realmente asociar lo que estamos viendo con lo que realmente nos querían enseñar, porque muchas veces, ostras, es que se iba como por los cerros. Yo lo que Entonces, estaba viendo que el león que dije, no me acuerdo ahora de qué lugar era, el de Palmou, que es el que se basea, es el que está por el taller de platerías, se nota que es más león y se nota que parece a los leones que hay en platerías, por ejemplo. Pero los claro. otros ya son talleres de, a lo mejor, de alguien de por ahí, que vivía por ahí, que trabajaba por ahí. Y lo que dije yo, que a lo mejor le puedes llamar, que dijeron, una bestia. Ah, eso parece una bestia. Pues una bestia es un caballo. Lo interpretó así. Con lo que dices tú, el de Palmou es el que genera toda esta serie. Se entiende que quizás sea el más antiguo, y Sí, que a decían que partir era de de ahí platería, generan sí. todos los demás. Incluso se habla del de Moldes, de que no es Hércules y que es David, un David sin coronar. Lo que pasa es que ese relieve está realmente hecho polvo, vaya. Porque además encima se ha roto y digamos, las dimensiones se han aprovechado para meterlo a calzador dentro del tímpano de la iglesia, ¿no? Bueno, y aún gracias a Dios que lo tenemos. Y también hay una cosa un poco al hilo de esto de las interpretaciones, ¿no? Que es que muchas veces igual desde nuestro presente, pues lo que suele pasar en ocasiones, llega un investigador, dice, a mí esto me parece Sansón, y luego todo aquello que más o menos recuerda, los demás le siguen, y dicen Sansón por todos los lados, y quizá no. Claro. Porque, por ejemplo, el caso que yo he puesto en Tuesta, a mí me parece que ni es un león ni es Sansón, sino que es un noble, ¿no? Imagínate que es otra representación que hoy en día pues no sabemos cuál es o que no tiene nada que ver con el tema bíblico. Entonces, muchas veces creo que desde nuestro presente también hay un exceso de interpretarlo todo con trazo grueso, ¿no? Todo lo que se parece lo metemos en el mismo saco. Y a la hora de Hemos visto interpretar que hay infinidad de excepciones. Simplemente los casos que hemos puesto, los ejemplos, tienen muchas particularidades. Sí, perdón, Óscar. A la hora de interpretar, yo también he leído teorías súper locas, no súper locas, que a lo mejor son acertadas. Yo la más, no digo retorcida, pero sí que la más extraña, porque se me hace raro al respecto de lo que decía Cristina, del personaje que sujeta la cola, que obviamente, y aquí estoy de acuerdo, que normalmente lo más sencillo pues suele ser lo más acertado. Una muy, voy a decir muy loca, no quiero faltar de respeto a nadie, que he leído era que no era Sansón, que esos personajes, al estar un personaje masculino sujetando la cola, y nos vamos a la mitología sumeria, Gilgamesh y Enkidu, que hay un capítulo en el que Gilgamesh sujeta el rabo de un león y Enkidu, que era el compañero de aventuras, es el que mata al león. Yo no sé hasta qué punto un cantero de... Conocía a Gilmanés. Claro, por eso te digo
Sobre interpretaciones, bueno, puede haber, pero ese presentismo que a veces demostramos a la hora de interpretar el románico, pues creo que hay que tener un poco de cuidado. Os ponía un ejemplo, ¿no? Como cuando ha dicho Isa, que, por ejemplo, Guinea da una primera idea de que es un elemento decorativo y luego dice que es Sansón simultáneamente. Es decir, que una misma persona a lo largo de su vida... Claro, pues varía la opinión. En el caso de Sansón con el león y luego que era Santiago, primero era Sansón, que era 26 y no me acuerdo ahora quién es la otra persona que lo dijo. Y luego sí hubo algunos que dijeron que la tabuada parece Santiago a caballo. Y los de a caballo son 3 que se parecen, que son tabuada dos freires. No, ¿cuál era el otro? El moldes, puede ser. Sí, que son Los los 3 tres parecidos. prácticamente iguales. Claro, pero eso yo creo que quizás depende más de la pericia del cantero que... Claro, ¿no? Yo digo que era de la misma familia, digamos, del mismo taller. El mismo Y que taller, de los típicos talleres que estos que van andando por iglesias. No todas las iglesias son, ¿cómo decir?, espectaculares. No todas tienen dinero para hacer algo con un taller. Ahí, A lo mejor es el vecino de al lado que hace la forma. De todos los que pusiste, digamos, el que parece león Sí. es el de Turey, el de Bey, que está en la casa, una casa particular en Turey. Y curiosamente, en la iglesia queda el arco, la arquivolta y el hueco del tímpano, que no está, claro, pero que está en una casa particular empotrado. Y menos mal que tenemos el de Palmou, que estaba en Milán. Exactamente. Que no sabe cómo apareció ahí. Sí, claro, que fue comprado por el Museo de Pontevedra, sí, señor. En una subasta en el Alongari, que me parece que se llama, en la galería, si no me equivoco. Lo raro es que cómo apareció allí, no se sabe cómo apareció allí. Bueno, sabe que lo desmontaron, pero no sabe cómo apareció. Como tantas otras cosas. Tantas otras cosas, sí. Exactamente. Claro. Pero bueno, curiosamente en Beiro queda, imaginaros, pues eso, la arquivolta correspondiente, las columnas, etcétera, la portada exactamente, y el hueco del tímpano que no está, claro. Y es curiosamente es el único tímpano donde el león puede ser un león. Yo el mío, que es un león, lo firmo, ¿vale? El mío es un león. Ahora, el resto, tener en cuenta que al otro lado del arco triunfal lo que hay es una sirena pez, que era algo además que a ver, ya no es que en Villaviciosa no las tengamos, no, es que representaciones de sirena pez en Asturias, tengo miedo que sea la única o hay otra más. Por eso... Es súper curioso lo que hay en esa iglesia. Es como... tampoco es inusual, Rebe, porque por ejemplo, en las Enestrosas, el otro lado del capitel, que no le he puesto, es un basilisco. Claro, es que es súper extraño. A mí es lo que me gusta de esta iglesia, que es tan opuesto a todo lo que se veía o lo que nosotros tenemos también aquí en el románico de Villaviciosa, que me encanta, porque es como... De otra galaxia. Es muy bonito. Es espectacular. Una iglesia genial. Nada, yo cuando nos abran los perímetros y estas cosas, invado, voy hasta ayer, ¿sabes? Y ya saco en condiciones, ya lo veo bien. Madre mía, ¿nos abrirán algún día los perímetros? No. Vamos a lanzarnos todas y todos ahí a recorrer el románico, vamos. Y yo aquí solo tengo de medieval no tengo nada, solo tengo el puente. Así que... Claro, eso aludía antes a las dificultades que hay de poder hacer fotos y esas cosas, pero sí que las hay. Sí. Claro, a ver, pues lo de siempre, tienes que, esta red que vamos creando, pues unos con otros, pidiendo favor o... No hay otra opción. Está complicado, ahora mismo está complicado. Es complicado, sí, no hay vueltas que dar. Sí. Así que... Son las dificultades que tenemos y que vivimos. Bueno, nos ha tocado vivir este momento, ¿qué le vamos a hacer? Ya, bueno, oye, de todo aprendemos. Bueno, algunos, por lo que vemos, algunos. Sí, porque hay otros que, Dios mío. Efectivamente. Sí. Bueno, pues, ¿cómo lo veis? Llevamos 1:30. Yo creo que cumplimos con Sansón y con quien no era también, ¿de acuerdo?
vamos a dejarlo ahí, Sansón, quien fuera. Así que, bueno, pues os damos muchas gracias a todos los asistentes. Esperamos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. Por si no se nos nota en la cara, nosotros lo disfrutamos muchísimo. Y recordad, mañana, como esto se está grabando, lo subiremos al canal de YouTube de la Fundación Cardín, porque así lo podéis volver a disfrutar o pasarlo a quien queráis. Y os iremos avisando de la siguiente mesa. Vamos a ver qué maquinamos. Seguramente para esta sí que haya en el Twitter de Castilla y León, de Juanje, la encuesta. Y muchas gracias. Cuidaros, por favor, cuidaros mucho y nos vemos pronto. Así que, pues nada, gracias y hasta la siguiente. Un abrazo. Gracias. Un abrazo para todos. Un Lo abrazo, mismo. Adiós. buenas tardes Agur. y cuidarse.